que en esta ocasión, este mes, la primera formación del año, pues tenemos la suerte de tener al padre Aliaga, que nos la va a, a hacer, o sea, a dar esta formación, a pesar de que ha tenido que haber pues una como reestructuración del primer trimestre, pues por motivos que han surgido pues que no se podía hacer como en principio se había organizado. Pero vamos, no ha pasado nada porque como somos hermanos, somos familia y nos adaptamos a lo que haga falta. Entonces, pues así ha sido. Queríamos y era nuestro deseo, ¿verdad?, el comenzar este año con San Simón de Rojas, puesto que es su centenario. Estamos celebrando su 400 el 400 centenario de su muerte, y entonces pues él es el que nos va a dar esta sesión de formación. Y si os parece, pues podemos comenzar ya. Pasan 4 minutos. Todos conocemos al padre Pedro Aliaga, ¿verdad? Incluso, sí, también lo he visto, que también le conocía Pablo que está conectado desde Chile. Entonces, pues si queréis, podemos comenzar ya. Pedro, cuando quieras. Muy bien. Pues empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu Santa María, Madre de Dios, Dios. ruega por Ruega nosotros por nosotros, pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en la hora hora de nuestra muerte. de Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el En el principio, ahora y principio, siempre, por los Por siglos los de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. San Simón de Rojas, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a compartir con vosotros algo sobre San Simón de Rojas. Como nos recordaba Ángela, este año 2024 está especialmente dedicado al Padre Rojas, porque estamos celebrando el 4º centenario de su muerte, ocurrida un 29 de septiembre de 1624 en Madrid, en un lugar situado a muy pocos metros de donde estoy, donde los que conocen Madrid, la Plaza Jacinto Benavente, donde está la librería de San Pablo, donde está el comedor de la Ave María, pues ahí está el Teatro Calderón. Donde está el Teatro Calderón estaba el convento de la Trinidad Calzada, que fue demolido, desgraciadamente, en los ultimísimos años del siglo XIX, y que era uno de los edificios más notables del Madrid de los Austrias, y ahí pues es donde vivió su última etapa, la última etapa de su vida, San Simón de Rojas, y donde murió, como digo. Entonces, bueno, hoy una charla sobre presentando un poco al santo, recordando cosas que seguramente ya sabéis, incidiendo en ciertos puntos pues que consideramos muy importantes sobre su vida. Y al final habrá un tiempo, porque si hay alguna pregunta, alguna cuestión que se pueda considerar interesante, alguna curiosidad que satisfacer, si yo puedo, si yo sé, pues contesto a lo que queráis plantear. Ayer, el Evangelio de ayer de San Marcos nos presentaba la llamada de Jesús a los primeros apóstoles. Y Jesús los llama tal y como son, viendo lo que eran y viendo lo que podían llegar a ser. Pedro, Andrés, Juan, Santiago, pescadores, cada uno con su personalidad, cada uno con su historia, pero viendo pues en ellos
a lo que serían, es decir, los apóstoles, columna y fundamento de su iglesia. Pues eso ocurre con cada llamada. Y eso ocurre también con la vocación de San Simón de Rojas. Es decir, el Señor lo llamó a nuestra familia, nuestra orden, tal y como era, y viendo lo que llegaría a ser. Lo que llegaría a ser. Llegaría a ser un trinitario completo, como lo definió el padre Gamarra en 1988, cuando se anunció la canonización de San Simón de Rojas, ¿no? Padre Gamarra lo llamó trinitario completo, completo. ¿Y él quién era? ¿Quién era? Pues San Simón de Rojas, como saben, nació en 1552 en Valladolid, en una casa que estaba donde hoy está la Catedral de Valladolid, en concreto la capilla de la Virgen de los Dolores, una de las capillas laterales. Ahí estaba la casa donde nació San Simón de Rojas. Sus papis eran Gregorio Ruiz de Navamuel, que procedía de Valderredible, en Cantabria, de una aldea muy pequeña que se llama Navamuel, donde estuve por fin. Era un deseo grande para mí poder ir a Navamuel y estuve hace algo más de un año. Yo creía que mi aldea donde yo nací era pequeña hasta que vi la aldea del padre de San Simón de Rojas. Puedo decirles que mi aldea es Madrid comparado con aquello. Y su madre, la madre del santo, Constanza de Rojas, que era de Móstoles. Era de Móstoles. Y en Móstoles ustedes saben que le tienen mucha devoción a San Simón de Rojas. Es el patrono de la ciudad. Y Móstoles no es cualquier cosa. Es la ciudad más grande de la Comunidad de Madrid después de la capital. Bueno, pues a San Simón se le recuerda mucho en Móstoles porque la patrona, que es la Virgen de los Santos, su santuario es la casa de la madre de San Simón de Rojas. De hecho, cuando se abre, cuando uno entra a la ermita de la Virgen o santuario, ahí están los dos retratos del padre y de la madre de San Simón. Y bueno, pues llevaría tiempo contar, ¿no?, de sus padres. Y ellos tuvieron 4 hijos y una hija. Y San Simón en aquella familia, pues parecía, aunque no era el último de los hijos, porque tuvo un hermano más pequeño, pero parecía el último de los hijos. Porque yo no sé ahora por qué estas palabras hay que andar midiendo las palabras exactamente, pero parecía un poco retrasadito, hablando así en castellano, en román paladino. Era muy retraído de pequeño. Era tartamudo y sufrió lo que hoy llamaríamos bullying. Fue una víctima del bullismo. Lo hicieron sufrir mucho de chico, empezando por sus hermanos. Y la madre, hay de todo esto, hay muy buena documentación de primera mano, la madre lo protegió mucho, lo mimó mucho, precisamente porque de los hijos era el que necesitaba más protección por parte de su madre. El pequeño Simón, pues, dentro de que era retraído, callado, pues le gustaba mucho ir a rezar a la iglesia y le gustaba mucho ir al convento de la Trinidad de Valladolid para oír predicar al padre Juan de Vega. Fue un trinitario realmente excelente bajo todos los puntos de vista y que predicando era un portento. Tenía que ser muy buen predicador si conquistó un santo para la orden, San Simón, y si conquistó también al mismo Felipe II, que Felipe II estaba encargado con él y lo nombró. Bueno, pues fíjense,
Simón, cuando iba al convento de los trinitarios a escuchar las homilías, los sermones del padre Vega, aquello eran sermones y no las homilías de las misas de ahora. Porque ahora, como llega el predicador a los 10 minutos, de momento estamos moviéndonos nerviosos en los bancos. Aquellos sermones duraban hora y media, 2 horas. Había efectos especiales. Como no había cine ni tele, la gente iba al sermón, que eran los espectáculos más grandes que había, junto con las corridas de toros. Bueno, pues el pequeño Simón tomaba apuntes de las homilías. Y esos apuntes de los sermones del padre Vega, escritos de puño y letra de San Simón de Rojas, han llegado hasta nosotros. Yo los he tenido en mis manos muchas veces porque están en San Carlino, en el archivo de San Carlino. Entonces, la admiración, la doctrina del padre Vega hacen nacer en San Simón de Rojas la vocación para trinitario. No lo tuvo fácil, porque tenía 2 curas en la familia que eran beneficiados de la catedral de, bueno, la catedral no, de la iglesia mayor de Valladolid, todavía no se habla de catedral. Y luego el hermano mayor del santo se hizo franciscano. Por eso los padres decían, hijo, pues ya que tienes vocación, pues no te metes a cura y heredas luego la canonjía, el beneficio que tienen tus tíos. O todo lo más franciscano, porque su hermano Gregorio, pues que estaba muy visto en la orden franciscana, pues podía abrirle el camino para prosperar en la orden franciscana. Pero él dijo que no, que tenía que ser trinitario. Dentro del trinitario, allí mismo en el convento de Valladolid, el noviciado le duró 4 años, una cosa rarísima, nadie dice exactamente por qué, yo me imagino la razón, y tuvo que ser precisamente que la tartamudez, etcétera, y bueno, pues finalmente profesó, lo mandaron a estudiar a la Universidad de Salamanca, curó de la tartamudez porque le pide esa gracia, ese favor a la Virgen de las Virtudes, que era la titular de un santuario que existía con convento de la Orden Trinitaria en la raya de la actual provincia de Salamanca con la provincia de Cáceres. Pero de eso no queda nada. Él le tenía mucha devoción a la Virgen de las Virtudes, le hace una novena y se cura de la tartamudez. Y bueno, pues como digo, estudia en Salamanca, se ordena sacerdote antes de acabar la teología, en 77, perdón, con 25 años, y bueno, pues empieza una primera etapa de su vida como profesor en Toledo, en el convento que fundó San Juan de Mata, convento de la Trinidad, muy cerca de la catedral. Todavía existe la iglesia, que hoy día está desconsagrada, es un auditorium y sala pues de conferencias, de exposiciones, etcétera. Y él pues vive allí de 1577 a 1586, 9 años. Está de profesor de artes, es decir, de filosofía, decimos filosofía, en aquel tiempo se decía artes, y profesor también de teología. Allí en la comunidad de Toledo, pues él ve a un joven novicio, que será San Juan Bautista de la Concepción, ¿no? Que hizo noviciado en el convento de Toledo. Y convivió con otros religiosos pues, que tendrían mucha importancia en la orden, como el padre Luis Petit, que sería ministro general, uno de los mártires de Argel. No me acuerdo ahora mismo si fue el padre Bernardo de Monroy o uno de los otros dos. Uno de los 3 también convivieron con él ahí en el convento de Toledo. Y bueno, pues cuando digo el primer periodo de su vida como religioso sacerdote trinitario, es profesor en Toledo, esos 9 años que he dicho, y después a partir de 1586 y hasta el año 1600 será ministro de diversas comunidades trinitarias de la provincia de Castilla. Pues estará en Cuéllar, la provincia de Segovia, en Talavera de la Reina,
provincia de Toledo, en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, en Medina del Campo, provincia de Valladolid, y en Cuenca. Será superior ministro de esas comunidades trinitarias. Y bueno, pues se revela como lo que era, pues como un hombre de Dios, muy preocupado por los pobres, especialmente en Cuéllar, pues coincide su superiorato en la época que es superior de la comunidad, pues con una época de malas cosechas en Castilla, de hambre y de epidemias, que iban siempre, todo iba acompañado, ¿no? Y se señala mucho en repartir ayuda a los pobres en Cuéllar. Los duques de Alburquerque, que eran los señores de Cuéllar, viendo cómo se comportaba el ministro de la comunidad de los trinitarios, pues le ayudan para que ayude, para que reparta víveres de primera necesidad a la gente de Cuéllar. Sabéis que era una ciudad muy importante en Castilla, sobre todo por dos cosas, por la fábrica de mantas y también por la fábrica de espadas. Hoy día las espadas, las únicas que se fabrican en España, yo creo, son ya las de Toledo. En aquel tiempo el acero de Cuéllar pues, era muy, muy renombrado. Y bueno, San Simón de Rojas, en esos años en que es superior ministro de esas comunidades que os he dicho, lo normal es que no acabe el trienio como superior, sino que renuncia. ¿Por qué renuncia? Pues hay indicios pues, de que a veces era una persona recta, era una persona que quería la observancia de las leyes y a veces, pues, en fin, se encontraba con algunas dificultades por parte de la comunidad donde estaba. Pero lo cierto y verdad es que los conventos se lo rifan para tenerlo de superior. Ellos, el método que tenían para elegir a los ministros, a los superiores de las casas, no es como el que tenemos hoy día. La propia comunidad elegía a su ministro, a su superior, aunque fuera de otro convento. Entonces, apenas acababa en un sitio, se enteraban en otro lugar donde tenían que elegir ministro y se daban prisa a elegirlo para llevárselo. Porque él toda la vida fue hijo del convento de Valladolid. Él, si se quedaba sin convento donde ser superior, lo que tenía que hacer era volverse a su convento de Valladolid, ¿no? La estructura que tenían los calzados es un poco diferente a la que tenemos los que seguimos, ¿no?, históricamente la reforma de San Juan Bautista de la Concepción. Bueno, en el año 1600, ocurre algo muy importante en la vida de San Simón de Rojas. En el año 1600, el provincial de Castilla dice: a este fraile nos lo tenemos que llevar a Madrid. Tiene que estar cerca de los reyes, tiene que estar en contacto con la corte. Y bueno, pues se lo llevan a Madrid, al convento que les he dicho. Madrid no hacía tanto tiempo que era capital de España. Saben ustedes que fue una decisión personal de Felipe II. En 1562 es cuando decide que la corte va a tener su sede en Madrid. Madrid era un pueblo grande, un poblachón. No tenía nada especial, salvo un alcázar donde pasaran a vivir los reyes, un alcázar donde hoy está el Palacio Real de Madrid, dominando la Cuesta de la Vega. Debajo pasa el Manzanares, el Aprendiz de Río, y tenía 3 o 4 parroquias. Y bueno, pues Felipe II pone ahí la sede de la corte. Antes la corte de España había estado itinerante, donde estaba el rey estaba la corte. No había propiamente una capital de España. Había ciudades que se habían señalado, ¿no?, como por ejemplo, sobre todo Toledo, porque era una ciudad considerada pues
de una importancia especial en España, por ser la sede del primado. Siempre ha sido Toledo, le ha quedado el rango hasta hoy de ser la capital religiosa de España, porque es la sede del arzobispo primado. Y bueno, pues era también la ciudad imperial, a Carlos V, etcétera. Y en 1562 se funda, o sea, Felipe II decide que sea la sede de la corte y los trinitarios inmediatamente deciden fundar convento en Madrid. Y al convento de Madrid, como hacen las demás órdenes religiosas, procuran llevar a los religiosos pues, más ilustres que tengan en ese momento. Por letras, por virtud, por dotes personales, pues los llevan a la corte. Y en 1600, como digo, el rey ya es Felipe III. Felipe II tuvo un reinado muy largo, murió en 1598, y le sucede su hijo Felipe III, que va a reinar entre 1598 y 1621. Está casado con Margarita de Austria. Margarita de Austria, una princesa austríaca emparentada lejanamente con el mismo rey de España. La traen a España, se casa con Felipe III y será su única mujer. Y estos dos reyes, si todos eran religiosos, Felipe III y su mujer, Margarita de Austria, son religiosísimos, son muy religiosos. Y pues se pasan la vida rezando y en prácticas de devoción. Eran verdaderamente, yo creo que si no hubieran sido tan desastrados como reyes, los podrían haber canonizado perfectamente porque tuvieron una vida pues bastante piadosa. Como reyes ya fueron otra cosa, pero también por interés, ¿no? Porque cuando uno que tiene que mandar no manda, hay que preguntarse quién manda en lugar suyo. Muy bien. Y en el caso de Felipe III, quien mandaba era el duque de Lerma, que era más listo que el hambre, más listo que el hambre. Y el duque de Lerma, que tiene una obsesión tremenda por mandar y porque nadie le estorbe sus planes, pues hace un cinturón sanitario en torno a los reyes. Y a los reyes se pueden acercar solamente las personas a las que dejaran acercarse el duque de Lerma y su hermana. Entonces San Simón de Rojas se puede acercar a los reyes. Antes el duque de Lerma le ha hecho a San Simón de Rojas la prueba del algodón. La prueba del algodón, que es que no vaya buscando nada. Se da cuenta pues que es un hombre de Dios, un hombre a la buena, un hombre, por ejemplo, si nosotros lo viéramos ahora vestido, o sea, si va con el hábito, ¿no? Evidentemente, pero si nosotros no lo encontráramos ahora de golpe y porrazo, no iría tan bien vestido como lo pintó Velázquez. Y ha hecho una defesia, porque el hábito lo llevaba siempre sucio, con agujeros, con rotos. Era un hombre muy a la buena de Dios, muy a la buena de Dios. Y un hombre, pues eso, de oración, un hombre que no olía a mundo, según una expresión célebre sobre él. Un hombre, pues que no quería ningún honor ni ninguna gloria de este mundo, sino estar junto al Señor, junto a la Virgen y junto a los más pobres. Entonces, para llevarlo a presencia de los reyes, pues se sirven de una estratagema. Es que un fraile se lo lleva al palacio, es decir, al alcázar real, y medio engañado, y cuando se quiere dar cuenta, pues estaba en presencia de Felipe III y de Margarita de Austria. Estuvieron hablando con él y quedaron encantados. Se dieron cuenta de que la fama de santo que les había llegado, pues era cierta, ¿no? Que era un hombre realmente de Dios. Entonces la reina Margarita de Austria le pide que vaya 3 días en semana a verla. Ojo, ojo. San Simón de Rojas fue confesor de la reina, pero no de esta. Fue confesor de la reina Isabel de Borbón,
que fue la primera mujer de Felipe IV. Vamos a esperarnos un poco porque eso no ha llegado todavía. A Margarita de Austria iba a verla porque la reina quería que fuera a verla, pero ella tenía su propio confesor. Allí por falta, en el palacio, por falta de curas no era, de frailes, porque aquello era un ejército de curas y frailes por todos los sitios. Pero San Simón de Rojas tiene un lugar especial como confidente, como consultor, tanto del rey Felipe III como de Margarita de Austria. Entonces, bueno, en los 24 años de vida que le quedan, de 1600 a 1624, su vida va a estar muy marcada por la proximidad con la familia real. Ya lo he dicho y ya que estamos, pues lo digo para no andar demasiado con los reyes. Hemos dicho Felipe III se muere en 1621. Y en ese año, el 31 de marzo, que es cuando se muere, el rey le sucede, apenas expira Felipe III, entra como rey Felipe IV, que va a tener un reinado más largo, 1621 a 1665. Entonces, Felipe IV lo conocía a San Simón de Rojas desde chiquitín, desde que era chiquitín, porque lo había visto siempre en el palacio. Y tenía mucha amistad con sus padres y con sus hermanos y con él. Entonces, Felipe IV se casa, su primera mujer será Isabel de Borbón, francesa. Ese matrimonio va a tener mucho influjo en la historia, porque si los Borbones son hoy los reyes de España, en gran parte se debe a ese matrimonio, ¿no? Que luego Felipe V, que sabéis será el primer rey de la Casa de Borbón, era nieto de Luis XIV de Francia, hijo de Luis XIII de Francia y de Ana Mauricia de Austria, que era hija de Felipe IV. Entonces, apenas empieza el reinado de Felipe IV, cuando tienen que ponerle confesor a la reina, a Isabel de Borbón, Felipe IV dice el padre Rojas. La reina había llegado a España con un confesor francés y, cosa típica, cuando llegaban las reinas de otro país a España para casarse con el rey de España, se convertían en reinas de España. Todo el personal que ellas traían de su país de origen los mandaban de vuelta a su país y todos los oficios de la casa de la reina se los ponían con gente española. Entonces le ponen de confesor a San Simón de Rojas. Entonces, bueno, pues después si queréis alguna otra cosa, pues sabéis de su trato con los reyes, etcétera, os cuento. Hay para dar y repartir. En esos años, de 1600 a 1624, ¿no?, la última etapa de la vida de San Simón, cuando pasa a ser una celebridad en España, ya famosísimo, pues también tendrá varias misiones especiales dentro de la Orden Trinitaria. Será visitador de la provincia de Andalucía y será visitador de la provincia de Castilla. Será ministro del convento de Madrid. También lo harán ministro del convento de Valladolid. Y finalmente será provincial de Castilla. Provincial de Castilla. De 1621 a 1624. Él dejó de ser provincial en el mes de mayo y se murió en el mes de septiembre. Hoy día llegar a 72 años no tiene nada de especial, pero en aquel tiempo sí. En San Simón, pues, hay una expresión que se repite a veces, ¿no?, entre quienes lo conocieron, los que testimonian en el proceso de beatificación, y dicen lo viejísimo que era, la edad que tenía, que admiraba a la gente, ¿no? 72 años, que hoy día, como digo, pues no es nada del otro mundo, pero en aquel tiempo sí lo era. Le dio mucho, vivió mucho San Simón y la vida le dio para mucho, porque es algo increíble todo lo que hizo en su vida, ¿no? Yo estoy convencido
viendo la vida de los santos, de muchos santos, que la santidad tiene mucho que ver con el buen uso del tiempo. Porque cuando uno ama a Dios y ha sido conquistado por el amor de Dios, el tiempo lo aprovecha muy bien para dar gloria al Señor y para ayudar al prójimo. Y realmente que Él lo demuestra. La vida de San Simón, pues, es una vida de servicio a los pobres. Y tiene, bueno, pues, no hay una categoría de pobre a la que él no se dedicara. Quizá él no tenía distribuida en su cabeza las categorías. Decía, me voy a dedicar a estos, a estos, a estos. Él se dedicaba a las personas, ¿no? A las personas, con una predilección especial por los pobres. Ya sabéis la famosa frase que le dijo el santo a Felipe IV cuando la reina Isabel de Borbón, que era jovencilla y era francesa, refinada, ¿no? Pues se enteró de que el santo venía a confesarla a palacio, a pie, que es una cosa que llamaba muchísimo la atención en aquel tiempo. Quien era algo tenía que ir en coche de caballos. Y el confesor real tenía que ir a palacio en coche de caballos. Y él era especialista en dar esquinazo a los que iban a recogerlo al convento para llevarlo al palacio, porque él no quería el coche de ninguna manera. Él quería ir a pie. Y pues eso muchas veces llegaba sucio, porque además los niños pobres de Madrid lo esperaban en la portería del convento y iban con él en algarabía por la calle hasta que llegaba a la puerta del palacio. Los guardias no dejaban pasar a los críos, se quedaban esperándolo. Cuando salía, pues lo mismo lo acompañaban hasta el convento. Entre otras cosas, porque les daba pan, les repartía pan. Él tenía en su habitación, San Simón, una arca grande de madera llena de pan. Y el pan se lo repartía a los pobres, especialmente a los niños. Y tenía también confites, es decir, chucherías. Y se las repartía a los chiquillos, con lo cual los chiquillos, pues fíjate tú la algarabía que llevaban. Por eso, muy a menudo en el arte, en imágenes de escultura o en pintura, se representa al santo con niños pobres y frecuentemente una cosa graciosa, niño pobre que trata de engañar al santo, le está pidiendo con una mano el pan, el santo le está dando el pan y está escondiendo el niño otro pan que ya tiene, lo está escondiendo detrás de la espalda. No. Es una cosa graciosa, pero que En indica las Trinitarias de Alcalá la Real, por ejemplo. por ejemplo, en las monjas de Alcalá la En la- Real. O, por ejemplo, en la iglesia de la Rambla, también. Y bueno, pues la reina, como no le gustaba eso, y que iba sucio y llevaba algún animalito, esto, etcétera, sé que Juan va a venir de esta manera a confesarme, de que soy la reina, que tampoco... Y entonces el rey le fue con la queja a San Simón. Y entonces el santo le dijo la famosa frase, Ave María Majestad, aunque las almas de los reyes y de los pobres han costado a Cristo el mismo precio, si tengo que elegir, elijo a estos, es decir, elijo a los pobres. Entonces el rey, con la cabeza agachada, se fue a la reina y le dijo, dice, mire, si encontrara en mis reinos alguien más santo que al padre Simón de Rojas, yo os lo diera por confesor, pero no lo encuentro. Entonces, como digo, su sitio está junto a los pobres. Él, digo yo, no tiene una división de los pobres según las categorías que quien lo estudia puede tener, pero sí tenía dividida la semana, los días de la semana, para hacer diferentes obras de caridad. Por ejemplo, los martes los tenía para ir a la cárcel. La cárcel estaba muy cerca del convento, al lado de la Plaza Mayor. El Palacio de Santa Cruz, tan bonito, que hoy es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, esa era la cárcel, menuda cárcel, ¿no?
Y el santo pasaba ahí los martes. Se iba, él sabía quiénes eran los presos más pobres, los limpiaba, les arreglaba la celda, les llevaba comida, si estaban enfermos les llevaba medicinas y los atendía. Tenía, no me acuerdo si eran los jueves o los viernes, eran para el hospital, iban a los hospitales. Y lo mismo, pues les llevaba comida, les llevaba eh, alguna medicina, eh, les hacía la cama, los limpiaba. En las comidas de pobres fueron una constante en su vida siempre. Aquí en el convento de Madrid fue famoso pues que él cocinaba para los pobres para dar la comida en la portería. Y para que no se enfadaran los hermanos cocineros, él cocinaba antes de que los cocineros cocinaran para la comunidad, que no era cualquier cosa. El convento de Madrid tenía en aquellos tiempos más de 100 frailes, más de 100. Y dar trabajo a tanta gente y dar de comer a tanta gente, pues no era cosa sencilla. Y entonces el santo cocinaba antes para los pobres, antes que los frailes legos cocinaran para los frailes. Y el pobre tuvo algún sinsabor y tuvo que negociarse hasta sus propias ollas para cocinar, para que no se le enfadara a nadie. Entonces, muy famosa la escena del santo repartiendo la comida en la portería con sus ollas. Él tuvo una predilección grande por los niños, quizá porque fue un niño que sufrió mucho. No me quiero meter yo a psicólogo, pero quizá la experiencia de haber sido un niño, de haber sufrido tanto de pequeño, hizo que él tuviera una sensibilidad especial para con los niños pobres, ¿no? Y, por ejemplo, a los niños expósitos, que los niños abandonados, los bebés abandonados, que era una cosa muy, muy frecuente en aquel tiempo, ¿no? Abandonar a los niños recién nacidos en las porterías de los conventos o en las puertas de las casas de los grandes señores, etcétera, pues él se hizo cargo de muchos niños, muchos niños. Se sabe que llegó a alquilar una casa y a contratar a una persona que recogiera en aquella casa a niños pequeños recién nacidos para criarlos y buscarles luego pues la vida como fuera, ¿no? Hay que hablar también de las prostitutas, ¿no? Él fue un luchador contra la trata de personas. En el barrio de Lavapiés hay todavía 3 calles que tienen el nombre referido a la acción de San Simón de Rojas con las prostitutas. Son las calles Ave María, Esperanza y San Simón. Pues porque él iba allí a predicarles, a convencerlas a ver si dejaban la vida de prostitución, organizaba unas fiestas, que se llaman las fiestas de la Magdalena, iban las prostitutas, se celebraba la misa, y él hacía un sermón y les decía, en pocas palabras, si queréis dejar la vida en la que estáis, lo único que tenéis que hacer es decirlo. Yo me encargo del resto. Y entonces las que decían, sí, pues yo quiero dejar esto. Entonces, él tenía familias donde las colocaba, las llevaba para quitarlas de en medio, porque si no iban los rufianes, es decir, los proxenetas, es decir, los chulos, que decimos hoy, y eran un peligro, eran un peligro. Él, como era el confesor de la reina, estaba libre de que algún chulo le hiciera algo a él, porque había que tener muchos reaños para hacerle algo al confesor de la reina, porque se podía jugar los cuartos bien jugados. Pero él aprovechaba pues su fama, su puesto, su lugar, para poder ayudar a estas mujeres. Al trabajo, tenía una red organizada para
acogerlas, para buscarles un trabajo y para buscarles también un marido, que se pudieran casar y organizar su vida, ¿no? Como sabemos, bueno, también los vergonzantes, por la categoría de un cierto nivel social, que por vergüenza, por honor, que es algo muy importante en la mentalidad de aquel tiempo, y si queréis también algo muy importante en la forma de ser de los españoles, pues preferían morirse de hambre antes que pedir ayuda a alguien y decir, considerar que eran pobres, que habían caído en pobreza o que estaban pasando un mal momento en su vida. Si, cuando hemos leído El Lazarillo de Tormes, acordaros de cuando el Lazarillo se coloca a trabajar con el hidalgo, que era un pobre vergonzante, ¿no? Pero por ser hidalgo tenía que disimular que pasaba hambre, que no tenía dinero. Y muchas veces el Lazarillo, siendo tan pobre, le da lástima y el pan que ha pedido de limosna lo comparte con el hidalgo al que está sirviendo, ¿no? Bueno, pues a esos vergonzantes, San Simón tenía una libreta donde apuntaba sus nombres y las limosnas que en secreto les hacía. Los cautivos, él ayudó mucho a la redención de cautivos. Cuando era ministro de las casas, cuidaba muchísimo de apartar el dinero para la redención. Él mandaba, además de ese dinero, procuraba mandar siempre para los cautivos, cuando salían los redentores al norte de África a hacer los viajes de redención. Vamos a ver, los cautivos que redimían los trinitarios, los mercedarios, eran de mandar, oh, no sé qué ha pasado, pero salió ahí una frase en inglés. Será un aviso. Y pues mandaba, como digo, eh, medicinas, mandaba pues, productos de primera necesidad para que estuvieran a disposición de los cautivos. Y luego pues sabemos que su gran obra, que gracias a Dios dura hasta hoy, es la Congregación del Ave María. Congregación del Ave María, que es realmente un milagro. Yo muchas veces pasando por la calle, Doctor Cortezo, ¿no? Cuando paso delante y me quedo mirando y digo, esto digo, es un milagro que esto haya llegado a hoy. Fijaros que ha desaparecido el convento, ¿no?, de la Trinidad. Han desaparecido las otras congregaciones del Ave María, porque aquello se expandió por toda España y fuera de España. Y la mayoría han desaparecido, pero la original, la que fundó San Simón de Rojas, no ha desaparecido nunca, ¿no? Y sigue hasta hoy. Yo creo que es un milagro de la fe y de la caridad de este hombre, de San Simón, y por supuesto un milagro también pues de la fe y de la caridad de todas las personas que en más de 4 siglos de historia pues, han hecho que el comedor continúe abierto, como lo sigue estando hasta hoy, dando de comer cada día pues a casi 400 personas, que se dice pronto, ¿no? Y bueno, pues sabéis que al principio el Ave María, la congregación de esclavos del dulce nombre de María, pues lo pensó como una congregación para propagar el culto al santo nombre de María. Y en un segundo momento, eso se funda en 1611. En 1618, un día San Simón va por la calle, va llegando al convento y se encuentra a los congregantes del Ave María en una mesa que están pidiendo dinero al lado de la puerta del convento para organizar las luminarias para la fiesta a la que San Simón le tenía mucha devoción. Las luminarias eran pues unos haces grandes de leña
que se hacían al aire libre en la víspera para anunciar la fiesta. Y entonces los congregantes estaban pidiendo limosna para hacer luminarias para la fiesta de la Edad. Y era un año muy malo, un año de mucha hambre en Castilla. Y entonces San Simón les dice a los congregantes: Ave María, ¿no sería mejor que lo que van a gastar en luminarias se lo gastaran en dar de comer a los pobres, que les será más acepto al Señor y a su madre? Y dijeron: pues sí, lleva razón. Y entonces con el dinero, en vez de hacer las luminarias, compran de comer para dar de comer pues a pobres el día de la expectación del parto, el 18 de diciembre. Y de esa manera empezaron las comidas de la Ave María. De su San Simón es santo y es cristiano porque es un alma de oración, porque los sacramentos, en la oración litúrgica y personal y en el trato con el prójimo. Entonces, él ora, dedica la medianoche. Todos sus devotos, sus amigos, los que le pedían oraciones para alguna cosa, sabían que a medianoche el padre Rojas estaba orando en el coro de la iglesia de la Trinidad y se unían espiritualmente a su oración. Cuando tenían que pedirle algo, que él pidiera al Señor, a la Virgen, algún milagro, algún favor especial, ya sabían lo que tenían que hacer. A las 12, en oración, uniéndose a la oración del padre Rojas. Y pues nos cuentan, hablando de su oración, pues que tenía métodos que a nosotros nos pueden parecer muy modernos, ¿no? Tenía, por supuesto, la oración vocal, la oración vocal. Nadie diga que la oración mental es superior a la oración vocal, porque no, eso no es verdad. Cada uno tenga la oración como pueda tenerla. Basta que la haga con fe y con atención, con devoción, con reverencia al Señor, con fe viva en Él, que la oración, Santa Teresa lo enseña, ¿no? Nadie diga que la oración vocal es menos que la oración mental. Y él pues reza mucho el rosario, pero tiene también, como digo, métodos de oración sencillos, que a nosotros nos pueden parecer modernos, como por ejemplo concentrarse en la respiración, repitiendo dos palabras. Por ejemplo, si la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios, pues él se concentraba con la respiración, los dos movimientos, inspiración, expiración, cuando tú quieres, como tú quieres. Y eso lo iba repitiendo al compás de la respiración, ¿no? Y tenía pues sus ratos de oración. San Simón ora y enseña a orar. Él hace una cosa que muchos pastores de almas no saben hacer en el acompañamiento de, pues de la gente, del pueblo, ¿no? Si la oración es tan importante, es muy importante enseñar a orar. Y él lo sabe, y él enseña a orar. Sus grupos de gente que lo siguen, que van a sus sermones, que se dirigen espiritualmente con él, que van a confesarse con él, que eran muchos, San Simón se preocupa de que sepan orar. No solamente decirles tenéis que orar, sino que él les enseña. Por ejemplo, se preocupa de que tengan buenos libros para hacer oración. Me gustaba mucho recomendar las obras de Santa Teresa,
de Fray Luis de Granada, etc. Y él tiene pláticas sobre la oración. Y nosotros esas pláticas, esas enseñanzas suyas sobre la oración, las tenemos porque tenemos el libro Tratado de la Oración y sus grandezas, donde está recogida su doctrina sobre la oración. Y él, por ejemplo, pues te enseña los 7 pasos para hacer una meditación. Te enseña a desgranar cada misterio de la vida de Cristo en la oración, que tienes que considerar, qué le puedes pedir al Señor en este momento, etc. Él tiene una predilección muy especial por los misterios de la encarnación. ¿eh? Para él, la imagen de la Virgen y del Señor predilectas es la Virgen que espera el nacimiento de Cristo y la Virgen que lleva entre sus brazos a Cristo niño. Para él la imagen de Cristo predilecta es el niño Jesús. Los misterios de la encarnación. Es una espiritualidad muy, ¿cómo decir?, muy optimista, llena de alegría, llena de esperanza. A la Virgen le gusta mucho invocarla en su advocación de la esperanza, de la expectación, de la O. Y muy característico de él es la devoción al santo nombre de María. Las palabras Ave María, él siempre al empezar a hablar, al empezar a escribir, en todo momento, cuando empieza la prédica, la homilía, Ave María, Ave María. Tanto así que lo llamarán el Padre Ave María. Y será el padre de la fiesta litúrgica del nombre de María. En 1622 consigue del Papa Gregorio XV que la fiesta del nombre de María se dé, el Papa la da, a los trinitarios de la provincia de Castilla y a la archidiócesis de Toledo, que en aquel tiempo era media España. Después esa fiesta irá adelante, ¿no? Y en 1683 el Papa Inocencio XI, que era terciario trinitario, la extenderá a toda la Iglesia. Y luego pues tiene San Simón de Rojas, es uno de los padres de la esclavitud mariana. La esclavitud mariana es una escuela de devoción mariana que se hará muy famosa en el siglo XVIII con San Luis María Griñón de Montfort, que llega hasta hoy, ¿no? Con Juan Pablo II. Juan Pablo II se debe a esa escuela de devoción mariana, la esclavitud mariana. Ustedes se acuerdan de que el escudo de Juan Pablo II era una cruz, una M de María al pie de la cruz y debajo totus tuus, todo tuyo. El todo tuyo hace referencia a María, porque el Papa, dentro de esa corriente espiritual, él lo explicó varias veces, ¿no? Pues se declaraba esclavo de María. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort, en un libro que tiene, famosísimo, famosísimo, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, que es el libro, la obra, la doctrina especial sobre qué es la esclavitud mariana. Uno quiere saber qué es la esclavitud mariana. Te vas a leer a San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Pues ahí San Luis explica que de los primeros que empezaron esa espiritualidad fue el beato Simón de Rojas, que entonces era beato. Es uno de los padres de esa espiritualidad mariana. ¿Y en qué consiste? En palabras pobres. En declararse esclavo de María para que, igual que un esclavo cumple la voluntad de su señor, su señora, pues el cristiano que se declara esclavo de María está pendiente de la Virgen. ¿Y la Virgen qué es lo que te dice? Haced lo que Él os diga, lo que Jesús os diga. Para ser buen cristiano, buen discípulo de Cristo, ser esclavo, siervo de la Virgen María.
Bueno, pues estamos llegando a las 6. Madre mía, yo podría estar hablando de San Simón hasta mañana por la noche. Pero esto sería una ruina y acabarían todos hechos polvo y diciendo, vaya tostón de Pedro Aliaga que nos han traído esta tarde. Madre mía, lo que es. Entonces, yo podría contaros muchas cosas, muchas cosas. Y, pero no sé si sería el caso de dejarlo aquí y si vosotros queréis preguntar algo o un comentario, lo que sea. Y yo creo que sería lo mejor. Porque a lo mejor yo hablo de una cosa que no os interesa o no, y a lo mejor alguien pues, tiene algún interés especial y dice, pues yo quisiera saber esto. Si yo lo sé responder, pues lo respondo con mucho gusto. Mira, yo te preguntaría una curiosidad y es, coge el apellido de la madre. ¿Por qué? Pues porque había mucha libertad en esa época para escoger los apellidos. Si ves los 5 hijos, ellos eran 5, 4 varones y una hembra, y cada uno escoge los apellidos como les viene. Incluso él en algún momento se firma Simón Ruiz de Rojas, pero normalmente el apellido que escoge es el de su madre. Su hermano mayor, Gregorio, usa el apellido del padre, Ruiz de Navamuel. Y había muchísima libertad en eso, muchísima libertad. No solamente él, sino cualquier persona de la época escogían con mucha libertad o uno u otro o los dos. Y él pues se ve que le gustaba el apellido de su madre. Sí. Pedro, Hola, yo Ramón. te pediría que nos dijeras algo de la muerte y de todo el entierro y el duelo, porque aquello tuvo que ser algo en Madrid. Una apoteosis, sí, una Eso apoteosis. es. Pues insisten en que Sansón sabía cuándo iba a morir, porque él los últimos días de su vida los dedica a despedirse de la gente. Él tenía una serie de provisores, espérate, provisor, que a veces me vienen todavía palabras italianas, no me doy cuenta cuando hablo español. Efectos de los 26 años pasados en Roma. Tenía siempre cuentas abiertas con panaderos, confiteros, fabricantes de rosarios, etcétera, y en los últimos días de su vida se dedica a ajustar cuentas con todo el mundo y a no deber nada a nadie. Se despide también de la reina se queda un poco extrañada porque no sabía qué le pasaba. Y la noche del 28 al 29 de septiembre, él se queda en oración en el coro hasta altas horas, como él acostumbraba. De madrugada, un fraile noctámbulo, siempre hay frailes noctámbulos, nomás en una casa de 100 y pico personas. Un fraile noctámbulo lo vio en la escalera del convento, que era una maravilla, que era lo mejor que tenía el convento, porque era una copia de la escalera central del Escorial, y allí había un cuadro de la Virgen de los Desamparados, la de Valencia, que he localizado en los sótanos del Museo del Prado. Ese cuadro existe todavía. Y estaba rezando delante de ese cuadro. Fue la última vez que alguien vio a San Simón con vida. Al día siguiente lo encontraron en su habitación porque no salía, lo encontraron en el suelo, pues como muerto, movía un poco los dedos de una mano y tenía un cardenal grande en esta parte de la cabeza, ¿no? De hecho, cuando veáis el cuadro que pintó Velázquez, San Simón muerto, que ahora mismo está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, cuando lo restauraron, lo limpiaron, salió el cardenal en la frente del santo. Y bueno, pues lo colocaron en la cama, llamaron al médico, dijeron que se moría, se puso en movimiento todo Madrid y en las primeras horas de la tarde falleció. Todo aquello fue por una cosa impresionante, como dice Ramón, ¿no?
porque era tan conocido y tan venerado en Madrid, pues que fue una cosa increíble. La reina tuvo que mandar 200 guardias desde Palacio para que custodiaran la puerta del convento, porque toda la gente se agolpaba, querían verlo y querían tocarlo. Y mandó por la noche a 3 pintores de cámara para que lo pintaran muerto. Se sabe que uno fue Velázquez, otro fue Bartolomé González y el tercero pues no lo sabemos. Bajaron el cuerpo a la iglesia, le hicieron los funerales, lo enterraron en la capilla de la Virgen de los Remedios y bueno, los funerales pues duraron 9 días. Los 9 días participaron pues los mejores oradores que había en Madrid del tiempo, entre ellos el mejor de todos, Paravicino, nuestro hermano, también el padre Cristóbal de Torres, dominico, que dice cosas muy interesantes y políticamente incorrectas en el sermón que predicó. Políticamente incorrectas porque dice una cosa que a los trinitarios no les sentaría muy bien. Dijo, prelado obedecido y también murmurado, porque también le hicieron las suyas, hicieron penar, siendo provincial y no solo. Cosa curiosa, cuando fui a Colombia, la primera vez me llevaron al santuario de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Y ese santuario, en el origen de ese santuario está el padre Cristóbal de Torres, amigo de San Simón de Rojas, dominico. Y hay una lápida que lo recuerda, al padre Cristóbal de Torres. Yo cuando vi el nombre digo, ¿qué me suena a mí este hombre? Y era el amigo de San Simón de Rojas. Bueno, pues eso, se representaron 3 comedias al mismo tiempo en Madrid sobre la misma cuestión, es decir, sobre San Simón de Rojas. Una de ellas, de Lope de Vega, Las niñeces del padre Rojas. Lope de Vega lo conoció muy bien y lo conoció de pronto. Tuvieron un episodio interesante en 1605, cuando San Simón baja de viaje a Andalucía porque es visitador y va a hacer la visita y coinciden en el viaje Lope de Vega y San Simón le pega un tirón de orejas impresionante a Lope de Vega, porque Lope andaba todavía de amoríos, que aquello era como si hubiera sido marinero, porque en cada puerto tenía un amor, con sus abundantes hijos y proles y tal. Yo creo que, bueno. Y entonces Lope de Vega, que lo conocía muy bien, escribe la comedia Las niñeces del padre Rojas, que es preciosa, muy bonita. Muy bonita porque la hace sobre San Simón cuando era niño y tartamudea. Entonces el actor que hace San Simón tiene que estar constantemente tartamudeando, ¿no? Y al final la comedia acaba con que la Virgen cura al niño de la tartamudez y es una preciosidad. Entonces, bueno, describir los funerales de San Simón de Rojas es algo increíble, ¿no? Ahí se entiende. El nuncio del Papa dirá, Giulio Sacchetti, dirá una frase famosa, dice, si el Papa hubiera visto lo que yo he visto, lo hubiera canonizado en el momento. Sí. Pedro, a mí me ha encantado todo lo que has dicho porque son cosas de Simón de Rojas, pues que, no sé, una figura cercana que no conocíamos, ¿no? O yo no conocía. Yo cuando llegué al noviciado estuve, bueno, una cosa que trabajamos fue San Simón de Rojas y la oración, ¿no? Y es verdad que a mí me encantó. Y una cosa que me ha gustado mucho, cómo se encomendó a la Virgen de las Virtudes. Y es que la Virgen de las Virtudes es la patrona de mi pueblo. Anda, Sí, sí, de Fuentepiedra. de Fuentepiedra, sí, sí. Es la Virgen de las Virtudes. Digo, hombre, mira. Así que sí, sí, pero me ha encantado todo lo que has dicho. Pues me alegro mucho. Es muy mariano, muy mariano.
Y a él le gustaba mucho, cuando iba de viaje, y visitar las iglesias, los santuarios donde estuviera la Virgen, le gustaba muchísimo. Luego él tenía sus propios cuadros de la Virgen, nuestras monjas de clausura han conservado. Fíjate tú, el que él tenía en la habitación, con la Virgen de la Expectación o de la Esperanza, está en Lima, en Perú. Y las monjas, lo tenían las monjas de clausura y se lo han pedido para el museo que han montado en el Arzobispado de Lima, en el Palacio Arzobispal de Lima, y está allí. Otro cuadro que tenía el santo lo tienen las monjas de clausura en San Clemente, provincia de Cuenca. Y luego el cuadrito pequeño que él llevaba siempre consigo, envuelto en una tela, lo tienen las monjas agustinas del convento de Santa Isabel, aquí en Madrid. Porque uno de los secretarios del padre Simón de Rojas, que fue el padre Fernando Ramírez, trinitario, pues antes de morir él se lo dio a las monjas agustinas. Lo tienen ellas. Y nada, pues luego, pues, como estoy viendo a los de Algeciras, en vivo y en directo, que no sé qué se trae ahí el padre Francisco, el Ascurro. Muy buenas los de Algeciras. Pues ahí tienen, Mira, lleva pocos años una esclavitud mariana al estilo de San Simón de Rojas, ¿no? tienes que venir a dar una formación a Algeciras, porque nos ha encantado lo que has dicho de la esclavitud. Pues si estuve ahí en de Juan Pablo octubre, Sergio, por II, Dios. Si estuve ahí en octubre. pues Sí. tenemos que Pero profundizar bueno, ese tema. que yo por ir a Algeciras y yo que no quede. Así que, si Mira, Cristina y no está de sé si acuerdo, yo será, voy. este es el niño, El niño y de Alcalá la Real, de de mi pueblo, Alcalá. este, Sí, el San Simón de Rojas de es Alcalá, muy y este es el bonito. niño con el pan escondido detrás, Mira, pidiéndole lo y con tiene un ahí. pan escondido detrás de la espalda. Sí, Con una mano pide, con otra tiene el pan escondido. sí. Una imagen muy graciosa. Tiene que ser de buen escultor, porque es una imagen muy fina. Lástima que en la guerra la destrozaran, porque quedó el niño entero con el pan Está un poco y roto. de San Simón la cabeza con una parte del pecho nada más. Creo recordar que se salvó porque la echaron a un pozo. Sí. Era algo de ese Rompieron la tipo imagen, la tiraron a un pozo y luego la sacaron de allí. Sí, sí, sí. sí, Y dos Cristos. Sí, sí. sí, sí. De la familia de los Sardorraxis, de Pablo de Rojas. De ahí nace luego Ujú. Pablo de Rojas, escultor de la Escuela Granadina y maestro de Martínez Montañés. Ujú. Bueno, Pedro, darte las gracias por todo lo que nos has enseñado y estaba pensando que, bueno, tú has propuesto que puedes volver a repetir. A mí personalmente me parece muy bien, porque la vida de los santos hoy en día nos puede enseñar más que 100 libros de teología. Yo creo que se tenía que volver un poquito a releer y hablar de todos los santos. Y gracias, claro. Pues es verdad. Yo Los quisiera añadir santos son el Evangelio hecho carne y nos enseñan mucho. si me La verdad es que sí. permitís. Sor Teresita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Merece la Gracias, pena gracias. escuchar a nuestro hermano hablar de San Simón de Rojas, buen conocedor. Es deciros que entre nosotras, las monjas, cuando entramos a la sala de comunidad o en cualquier sitio que hay una hermana, el saludo es Ave María y se contesta gracia plena. Todavía llevamos en nuestro ser el Ave María de San Simón de Rojas. Y nuestra comunidad, cuando recibimos a los más pobres para recoger la comida, también al día, cantidad de veces, el saludo de la Virgen, Ave María, gracia plena. Es una costumbre que queda entre nosotras. Y ya de paso, pues decir que sí, que merece la pena escucharte en otra conferencia. Así que si te animas, seremos tus oyentes.
Bueno, pues muchas gracias. Además, San Simón estuvo en el convento de Andújar. Sí, según la tradición dice que presidió elecciones cuando fue visitador de Andalucía. Estuvo en nuestra casa. Es que en nuestra casa suelen venir muchos santos, ¿eh? Y todavía siguen pasando. Sí. Tuvimos al Santo Reformador y también al Padre Félix de la Virgen también y a nuestro San Simón de Rojas. Gamarra. Gamarra también, Gamarra, exactamente, Gamarra también, el Padre Gamarra. Nosotras también queríamos darte las gracias porque ha sido un descubrimiento para nosotras y muchas gracias, lo tienes muy bien preparado, que lo vives bien y me apunto también si hay más. Si lo dice otra vez, sí. Pues mira por dónde. Vamos a aprovechar el padre Ramón y yo para invitaros al 1 de junio en Alcorcón, que vamos a tener la jornada de la familia trinitaria de formación sobre San Simón de Rojas. Va a ser en la casa de nuestras hermanas trinitarias de Valencia, en Alcorcón, en el colegio. Entonces hemos previsto la comisión del centenario, pues quien pueda en Alcorcón, pues tener, no hemos hablado todavía del horario ni esas cosas. No será mediodía, ya veremos, ¿no? Pero que no se os olvide el primer sábado de junio, a ver, tengo aquí el almanaque, ya habréis visto que el almanaque de mesa está dedicado a San Simón de Rojas este año. Sí. Y el de Parés también. Sí, sí. Pues, a ver, espérate, junio. Sí, el día 1 de junio será el encuentro en Alcorcón. Y para los que no puedan venir, pues a ver si podemos hacer una cosa de estas, pues para poder retransmitir al mundo mundial las conferencias, las charlas que haya, etc. Luego también os dejo caer que en la diócesis de Getafe tienen un jubileo, han abierto un jubileo con Puerta Santa y todo, en Móstoles. Entonces hay muchos actos. La apertura fue en septiembre, el día 28 de septiembre, el día del Santo. Hubo misa solemne, procesión, apertura de la Puerta Santa, etc. Y ir a Móstoles es fácil, desde Madrid. Y muy buenas combinaciones. Después si os acercáis por allí, siempre es una cosa que gusta. Y el 28 de septiembre de este año no tiene que quedar en las casas ni el gato. Todo el mundo a la Almudena, que tenemos la misa con el Cardenal de Madrid para celebrar el 4º centenario, el 28 de septiembre. Entonces, a ver si en las casas no queda ni el gato. Que vayamos todos a festejar el 4º centenario como Dios manda. Y además, venir a Madrid siempre es placentero. Lo digo yo ahora que soy madrileño adoptivo. Pues se viene uno con la familia, por la mañana se va de compras, compra alguna cosa, la ropa, como siempre ha hecho la gente del pueblo, ir a Madrid a comprarse ropa, lo que sea, o darse un paseo por la ciudad, que siempre tiene cosas bonitas que ver, y por la tarde a misa a la Almudena, con el cardenal, con don José Rico, don José, a ver, me vendrá el apellido. Cobo. Don José Cobo, mi paisano, que es de Jaén también. Y dicho sea de paso. Y nada, pues. Y luego ya en diciembre será la clausura del centenario en la parroquia de la Santa Cruz y empezaremos el otro centenario, porque en el año 25 va a ser el 4º centenario de la muerte de San Miguel de los Santos. También pues habrá actos y habrá cosas interesantes. Entre ellos, una excursión de la que ya hablé a los laicos en el encuentro de noviembre. Queremos organizar una excursión, una peregrinación muy bonita, muy interesante, a Valladolid, que es donde está el sepulcro del santo, de San Miguel, e ir a Cataluña, a Vic, donde nació San Miguel,
¿no? Con visitas de Montserrat, en el puente de San José Obrero, puente del Trabajo, en mayo, pero eso es mayo del año 25. Tengámoslo en cuenta. Y luego queremos hacer también una actividad bonita, muy interesante, en Baeza, en mi tierra, porque San Miguel vivió muy poco, 33 años escasos, y la mayor parte del tiempo el Señor le concedió la gracia de pasarlo en tierras de Jaén. Y entonces está muy vinculado a Baeza y a la comarca, porque predicó mucho por los pueblecillos de la comarca. Y hay un santuario muy bonito, que es el santuario del Cristo de la Yedra, que está como a 5 kilómetros de Baeza, y todos los años se hace una marcha andando desde Baeza al santuario del Cristo de la Yedra. En el año 25, pues vamos a invitar a los jóvenes de la Pastoral Juvenil Vocacional Trinitaria a que vayan a esa marcha, a la que participan normalmente 2 cofradías trinitarias de Baeza, que vayan también pues toda la familia que quiera. Algunos, cuando lo dije en el encuentro del laicado en noviembre, pues decían, sí, pero nosotros no podemos andar. No hay que preocuparse. Hacemos una unidad de tacatacas. Y también de ir a la marcha de San Miguel de los Santos. Y es un sitio precioso, el Santuario del Cristo de la Yedra, porque es un sitio de mucha vegetación, de muchos árboles, en torno a una iglesia preciosa donde San Miguel pues iba a predicar, y allí hay una imagen de él, hay una reliquia y hay un cuadro de San Miguel de los Santos. Es decir, tenemos muchas cosas bonitas en la familia trinitaria, en muchos lugares preciosos por conocer y que nos pueden ayudar a evocar a nuestros santos y bueno, y a hacer familia. Hacer familia. Pedro, mira, una cosita solo. Primero Hola, Rosa. agradecerte la formación de esta tarde, ¿no? Que bueno, pues nos ha acercado más a la figura de San Simón de Rojas, que además es muy interesante la persona, ¿no? Y el santo. Y después también, bueno, pues como estás comentando, centenarios, pues también recordar que las Trinitarias de Madrid, este año celebramos el centenario del fallecimiento del Padre Méndez. Entonces, bueno, pues empezaremos a partir del día 1 de abril también pues, con diversos actos conmemorativos. Esa tarde tendremos una Eucaristía en la Colegiata de San Isidro, que, bueno, pues como me imagino que ya sabrán, nuestro fundador era canónigo de allí y el entierro tuvo lugar allí hace 100 años, el 1 de abril. Entonces, bueno, pues para recordarlo, y ya os mandará invitación a la familia para que participéis de este acto también. Así que, gracias. Muy bien. El 1 de abril. Sí, el 1 de abril, que es lunes de Pascua, además. Estamos de capítulo. Sí, estaréis de capítulo. Estamos de capítulo. Ay. Nos uniremos espiritualmente desde el Pardo. Bueno, pero el laicado y eso sí que podrá, laicado, claro, sí que puede participar. Y los religiosos que no vayan al capítulo, lo mismo. También. Sí, claro. Muy bien. Bueno, ya os mandaremos la invitación, ¿vale? Muy bien. Gracias, Pedro. Yo soy del Vicariato de San Simón de Rojas. Uno cuando empieza a leer sobre San Simón de Rojas, lo que llama la atención era su habilidad un poco con la vida social, era tan importante, influía también en muchas decisiones, no solamente religiosas, sino de Estado, de donde siempre estaba. Entonces, como dice Mercedes, también me uno a sus palabras. Siempre hay que estar recordando quizás los santos que quizás no recordamos y pusieron un gran grano de arena, por así decirlo, a la orden trinitaria. Así que muchas gracias por eso, Pedro, y ojalá, como dijo también una de las madres, somos tus oyentes para otra charla. Y también quiero dejarlo invitados porque hoy día, a las 7 de la tarde, hora chilena, va a ser su primera profesión religiosa de los 6 novicios que están acá en la comunidad de San Carlos. Así que eso es, y se va a transmitir en vivo por Facebook igual de la comunidad, que en España deben ser las 11 de la noche, creo. Empezará eso. Así que quedan invitados igual para poder celebrar con ellos y acá el Vicariato Simón de Rojas estamos celebrando hoy en día eso. Así que muchas gracias por todo y gracias, Pedro, también por tus palabras. Gracias, Pablo.
Muy interesante. Muchas gracias. Gracias también, bueno, a Gracias. nuestro padre por toda la biografía tan extensa y sobre todo eso nos ha informado pues de pequeños pasajes que al menos yo desconocía, sobre todo ese amor a los niños. Efectivamente no conocía más el darse a los pobres, a la oración, pero eso tan peculiar de atender a los niñitos no lo conocía. Muchas gracias, padre. Ha sido de verdad muy emocionante y muy ilustrativa la conferencia. Gracias. Pues gracias a todos.